Buenas tardes, jóvenes y señoritas del CEPRO Juana María Condesa. El día de hoy, jueves 19 de noviembre del presente año, damos inicio a una nueva actividad de aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a trabajar con lo que son relaciones de tabla en Access. ¿Pero qué son las relaciones de tabla en Access? ¿No? Una relación de tabla hace coincidir los datos de los campos clave, a menudo un campo con el mismo nombre en ambas tablas. En la mayoría de los casos, estos campos coincidentes son la clave principal de una tabla que proporciona un identificador único para cada registro y una clave externa de la otra tabla. Entonces, las relaciones van a hacer coincidir los datos de los campos claves. Para entenderlo mejor, vamos a ver lo que es un ejemplo. Vamos a abrir lo que es Access. Aquí tengo la tabla, la base de datos colegio, pero a ver, abrir, voy a ver en mi PC. Vamos a abrir esta base de datos, ¿no? Aquí tengo, vamos a ver lo que son herramientas, relaciones, ¿ya? Aquí tenemos 4 bases de datos: la base de datos alumnos, la base de datos cursos, evaluaciones y profesores. Aquí están las 4 bases de datos. ¿Cuáles son las relaciones? Las relaciones son justamente esto de aquí, que es así como una línea, ¿no? Y que se conecta. Por ejemplo, aquí código alumno se conecta con lo que es código alumno, pero de diferentes tablas. Ya aquí en la tabla profesores. En la tabla profesores, el código profesor se relaciona con el código profesor, pero de otra tabla, de la tabla cursos, tabla profesores, y así se están relacionando. En este caso se están relacionando de uno a varios. ¿Por qué? Un código de alumno solamente tiene un código el alumno, pero puede tener varias evaluaciones, ¿sí? Y el código de profesor, porque un profesor puede tener solamente un código, puede tener varios cursos, ¿no? Y un código de curso, un curso, ¿no? Puede tener un código de curso, puede tener varios cursos. Esto es lo que son relaciones entre tablas. Para crear relaciones entre tablas tenemos que diseñar primeramente las tablas, que es lo que vamos a hacer. Aquí este ejercicio lo he visto de internet y está interesante, ¿no? Para poder practicar lo que es una base de datos y poder hacer relaciones con las tablas. Por ejemplo, vamos a realizar este ejercicio que dice acá, primera parte, dice: crea una base de datos y llámala colegio. Crear dentro de la misma la siguiente tabla con el nombre alumnos. La tabla va a tener estos campos
el tipo de campo va a ser autonumérico, texto, los que están aquí, y el tamaño, ¿no?, de caracteres son los que están aquí, 15, 40, 30. Dice, establecer las siguientes propiedades para los campos que se indican a continuación. Después de crear cada máscara o regla de validación, probarlas introduciendo algún dato en el campo correspondiente. Recordar que para anular el registro de la hoja de datos deberemos utilizar la opción deshacer del registro activo en el menú edición. Ya, pero lo vamos a ir practicando, ¿sí? Aquí vamos a crear la base de datos colegio. Archivo, nos vamos, nuevo, dice base de datos en blanco. Desea guardar no, me dice aquí, no vamos a colocar, ¿sí? A ver, vamos a cerrar esto, vamos a volver a abrir. Nos vamos a base de datos en blanco. Entonces lo vamos a guardar, archivo, guardar como, yo lo voy a guardar aquí en el USB que tengo, pero ustedes lo pueden guardar en cualquier unidad. Y le vamos a poner el nombre colegio. Colegio, yo le voy a poner colegio 2 porque he creado varias bases de datos, entonces le voy a poner colegio 2. Ustedes pueden ponerle colegio porque es la primera vez que están haciendo con este nombre colegio. El nombre de la base de datos, guardar. Entonces aquí me sale, ¿no?, colegio 2, el nombre de la base de datos, ¿sí? Me dice que voy a ver aquí, crear una nueva base de datos, se llama la colegio. Crear dentro de la misma la siguiente tabla con el nombre alumnos. Vamos a crear una tabla con el nombre alumnos. Crear, nos vamos, tabla, nos muestra aquí la tabla, pero y vamos a hacer clic derecho, vista diseño, le vamos a poner el nombre de la tabla, me dice alumnos, ¿no? Alumnos, aceptar. Fíjense que aquí ya cambió el nombre alumnos, pero en mi ejercicio me pide, fíjense, crear la tabla alumnos. Si voy más, crea una tabla con el nombre profesores, crea una tabla con el nombre cursos, y crea una tabla con el nombre evaluaciones, ¿sí? Entonces son 4 tablas que vamos a crear. Para crear más tablas nos vamos aquí al menú, crear tabla, nuevamente crear tabla, ya tenemos 3 tablas, crear tabla y tenemos las 4 tablas. Para cambiar el nombre, simplemente clic derecho sobre la tabla que se encuentra aquí en el lado izquierdo de mi ventana, vista de diseño, y voy a poner aquí la tabla profesores. Profesores, aceptar, ¿sí? Y así puedo ponerle aquí otro nombre y otro nombre, ¿verdad?
¿Qué más me pide? ¿No? Tengo que revisar. Aquí me pide, dice, el campo. Los campos se van a llamar código de alumno, nombre, apellidos y dirección. Entonces empezamos. Código de alumno, nombres y apellidos, ¿sí? Aquí vamos a borrar y vamos a poner código de alumno. Código de alumno. Aquí me dice nombre y aquí me dice apellidos. Sigo revisando. Dirección, población. La siguiente, dirección, población, vamos a ir viendo dirección, población, código postal, provincia, código postal, al siguiente me dice que es provincia, teléfono, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, y DNI, ¿verdad? DNI. Perfecto. ¿Qué más me pide? Dice, el tipo de campo, fíjense, en código de alumno autonumérico, luego todos son textos, ¿sí? Me voy a mi tabla, entonces código de alumno autonumérico, muy bien. Luego son textos, ¿no? Todito es texto. Aquí tenemos lo que es el de tipo de datos, ¿no? Nombre del campo y tipo de datos. En tipo de datos me dice texto. Vamos a ponerle texto corto, ¿sí? Texto corto. Ahí está, texto corto. Nombre. ¿Por qué ponemos texto corto? Porque un nombre siempre es un texto. Apellido también, dirección también, población también. Código postal, bueno, en código postal también vamos a poner, porque nos pide, de acuerdo al ejercicio, código postal, texto, provincia, texto, teléfono nos dice texto, fecha de nacimiento, fecha y hora, ¿no? Ahí cambia en fecha de nacimiento. Entonces, fecha de nacimiento, vamos a colocar lo que es fecha y hora. DNI también me dice que es texto, ¿ya? ¿Qué más me pide aquí? Sigo viendo, me dice, por ejemplo, el tamaño de caracteres del nombre va a ser 15. Entonces, 15, luego apellidos 40, ¿sí? Entonces, el nombre me dice tamaño del campo que le ponga 15. Vamos a ponerle 15. Y me dice en apellidos que le voy a poner, en apellidos, nombre 15, apellidos 40 y dirección 30. Me dice apellidos 40 caracteres y dirección me dice 30 caracteres. Entonces, aquí en el nombre estoy poniendo en el tamaño de campo 15. Aquí tenemos las propiedades del campo, que tiene dos opciones, general y búsqueda, ¿sí? General y búsqueda. Aquí en general nos dice tamaño de campo, ahí vamos a digitar 15. En apellidos nos pide 40 en el tamaño del campo de caracteres. En dirección hemos colocado 30. Continuamos, dirección 30. Población 20 y código postal 5.
Entonces, población, me dice 20 caracteres, 20 caracteres, 20 caracteres, y código postal me dice 5 caracteres, ¿no? 5 caracteres, código postal. ¿Qué más? Me dice provincia 20 y teléfono 14. Provincia 20 y teléfono 14. Bueno, hasta aquí hemos avanzado. Continuamos, jóvenes. A ver, vamos a ver.